a las órdenes de ustedes. Antes, Ricardo dice que tengo que dar comerciales. ¿Qué pasó yo? ¿A quién estás hablando? Ayer les pasé el examen. Por una equivocación, eran las -20 y yo puse I-20. Entonces, como la gran mayoría no entregó el examen, ya tengo ya casi todas las preguntas hechas y yo les voy a mandar nuevamente un correo para que ingresen al examen, sea el día de mañana o el día lunes, a eso de igual, a las 9:45 de la noche, que todos están liberados. Pienso que mejor el lunes porque el viernes el cuerpo lo sabe y es difícil que todos estén en muy buena disposición. Más creo que va a ser el lunes. El sábado voy a dar clases. Como todos tienen alguna actividad facultativa, entonces voy a comenzar la clase aproximadamente a las 4:30. Yo todos les voy a confirmar por WhatsApp si es a las 4:30 o a las 5 de la tarde y vamos a dar por lo menos unas 2 horas de clase a las 3 secciones. No sé si me falta algo, pero en el camino vamos a recordarnos y a dar la información. Artículo 977, entonces. Es nulo el testamento que se otorga sin las observancias de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo además cuando aparece rota la plica que lo contiene. Aquí vamos a ver dos cosas muy importantes que quiero hacer referencia. Cuando ustedes miren derecho notariado, el testamento lo miran en notariado 4, creo, en 10º semestre. Van a ver que el testamento es, juntamente con el acta de matrimonio, de los instrumentos públicos e escrituras matrices más solemnes y más formales que existen. De esa cuenta, cuando hablamos de revocación, nulidad, falsedad, nos tenemos que remontar principalmente a lo que son las partes solemnes y a las partes formales y formalísimas de lo que es el derecho notariado. En este artículo, lo primero que nos dice es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que establece la ley. Hemos dicho en más de una oportunidad que cuando hablamos de nulidad, el instrumento jurídico nace a la vida, pero sin efectos jurídicos. Eso significa nulo. Entonces, ese testamento nace, pero a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. ¿Por qué? Porque no se observaron las solemnidades esenciales que la ley establece. Y ahí nos vamos a ir a los artículos 29, 31, 42 y 44 del decreto 314 del Congreso de la República, que es el Código de Notariado. La segunda parte, hablábamos de la plica, ¿se recuerdan? Y decíamos que si la cubierta que contiene ese sobre cerrado o plica está abierta, está rota, entonces el testamento se declara nulo. ¿Por qué razón? Porque ya no es cerrado, ¿verdad? Ya alguien tuvo la intención, el conocimiento de saber qué es lo que contenía esa parte. Bien. Artículo 978. Es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude. El testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por ley. En este artículo 976 encontramos varias cosas en particular. En principio encontramos la anulabilidad. ¿Qué significa que existe que hay anulabilidad? En principio decimos que la anulabilidad tiene dos caminos. El primer camino, que es nulo. Ya indicamos que cuando se declara nulo el testamento entonces nace a la vida jurídica, pero sin efectos jurídicos. Ahora bien, la anulabilidad puede ser declarada nula, pero puede ser declarado válida. Pero va a ser principalmente la anulabilidad observando la violencia, el dolo o fraude. Hablamos de la violencia en más de alguna oportunidad también, aquella violencia que es compulsiva o bisabsoluta, es decir, cuando es
física o cuando es una violencia, pongámosle psicológica, mental. Y el dolo o fraude, aquí uno u otro, ¿verdad? O hay dolo o hay fraude. Ya el fraude ustedes lo vieron en derecho penal, al igual que el dolo, es cuando una persona induce en error a otra persona. Es un acto doloso. Y el fraude, cuando hay defraudación del patrimonio de una persona. Insisto, como estoy hablando de un montón de cosas, si hubiera alguna pregunta, por favor me preguntan con todo el gusto del mundo. Yo voy a contestar. En el segundo párrafo dice: el testador no puede prohibir que se impugne el testamento en los casos en que haya nulidad declarada por ley. ¿Por qué el testador no puede hacerlo? Porque él en su momento no va a saber si existe alguna actividad. Eso se va a comprobar posteriormente cuando se haga la apertura testamentaria. En el artículo 979 dice: el que sin ningún modo ejerza coacción sobre el testador para que haga, altere o revoque el testamento o cualquier disposición, pierde todos los derechos que por el testamento o por ley le corresponden en bienes de la herencia. Es decir, si un heredero coacciona al testador para que le deje parte de sus bienes, derechos y obligaciones, éste pierde sus derechos a la herencia. Es decir, se le va a excluir como heredero. En el 980 dice: incurre también en la pena del artículo anterior el que impida que una persona haga, revoque o varíe su testamento. Como en esta clase yo he dicho todo el semestre que me mantengo solo, en la sección A y sección I no me caben en la pantalla los compañeros presentes. Aquí siempre existe la ausencia de ustedes. Imagino que deben estar almorzando o durmiendo o en algún lugar. Entonces yo menciono a las personas conforme están en la pantalla. También incurre en error, dice, en la pena del artículo anterior, cuando la persona impida. Yo le pude haber dejado a Daisy, parte del testamento. Pero si yo lo quiero revocar o lo quiero variar y ella me lo impide, de igual forma entonces ella va a perder su calidad de heredera. En el artículo siguiente, en el 981, el testamento fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. Hemos dicho que el último testamento revoca el anterior. Es decir, el último testamento deja sin efecto el anterior testamento. Sin embargo, si el último es declarado nulo, subsiste el testamento anterior. ¿Por qué? Porque la declaración de última voluntad del causante. Artículo 982. El testamento no puede ser revocado en todo ni en parte, sino con las solemnidades necesarias para atestar. El primer artículo que leímos en este día dice: el testamento debe otorgarse con las solemnidades esenciales que la ley establece. Entonces, si no se cumplen con esas funciones en el segundo testamento o en el que va a revocar el anterior, entonces de igual manera no existe revocación porque no existe todas las solemnidades propias que se exigen para el testamento. En el artículo 983, todo testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior, es lo que hemos estado diciendo. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo o en parte del testamento anterior. Yo puedo decir que otorgo un nuevo testamento sin revocar el anterior, sino simplemente lo voy a variar en el sentido que tengo más bienes que declarar y más herederos, o dejarle estos bienes que no habían estado dentro del primer testamento a cargo de él u otros herederos. Entonces, por esa cuenta viene y dice que se puede dejar sin efecto. Y encontramos aquella parte del testamento ineficaz, es decir, el testamento que es válido, por supuesto, pero sin embargo, ese testamento válido va a ser ineficaz porque hay bienes que no lo contienen, ¿verdad?
Permítame, por favor. A ver, Stephanie, dígame. Hola, licenciado, buenas tardes. Muy buenas tardes. Con una duda, ¿qué pasa con lo que dice en el artículo 981? Que, por ejemplo, al testador no le dé tiempo de modificar, por decirlo así, el testamento para poder añadir más bienes y que esos bienes ya no entran en el testamento por cuestión de que no le dio tiempo de modificarlo. Entonces encontramos aquella parte que mencionamos en la última clase. Esos bienes que no fueron incluidos en el testamento quedan en calidad de bienes intestados. Entonces, cuando se declaren o se vayan a quedar los herederos, va a haber una sucesión mixta, una parte testamentaria y una parte intestada. Gracias, Lic. Para servirle. Me quedé por el 983. Todo el testamento queda revocado por el otorgamiento de otro posterior. Ahí me había quedado. Sin embargo, el testador puede de manera expresa dejar vigente todo en parte el testamento anterior, que es lo que estaba explicando. Yo puedo decir, mire, voy a variar el testamento, pero no revoco el anterior, solo voy a ampliarlo o voy a suprimir algunas situaciones. Puede modificarlo, pero por el otorgamiento de este no revoca el anterior. Solo va a variar el contenido de su declaración de última voluntad. En el párrafo siguiente de los 983 se nos indica las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducarán salvo disposición en contrario del testador. Dijimos que el contrato de donación es un contrato traslativo de dominio, en donde los elementos subjetivos son el donante y el donatario. Puede existir una donación por causa de muerte. Indicamos que lo van a ver en su momento con mucha más amplitud, una donación pura, gratuita y simple, o una donación condicional, o una donación onerosa. Sin embargo, las donaciones por causa de muerte hechas con anterioridad al testamento caducan salvo disposición en contra del testador. ¿Qué es lo que dijimos que existe la diferencia entre prescripción y caducidad? En una se pierde el derecho y en otra se pierde la acción, ¿verdad? ¿En cuál se pierde la acción? ¿En la caducidad o en la prescripción? En la caducidad se pierde la acción y en la prescripción el derecho. Perfecto, gracias Daisy. Entonces, si la donación de causa de muerte fue anterior al testamento, pero en el testamento el otorgante o el declarante de última voluntad deja sin efecto la donación o deja heredado ese documento, como es posterior, entonces la donación caduca, es decir, ya no tiene acción para poder reclamarla. En el artículo 984, cuando se ha otorgado un testamento dado expresamente por causa la muerte del heredero constituido el anterior, valdrá este y tendrá por no otorgado aquel si resulta falta la noticia de la muerte. Vamos a dividirlo en dos partes. Dice, cuando se ha otorgado un testamento dando expresamente por causa la muerte del heredero instituido en el anterior, es decir, ya se dio la muerte de uno de los herederos, valdrá este y se tendrá por no otorgado aquel si resulta que el que dijimos que estaba muerto realmente no lo está. Porque yo podría darle a o tener hijos y decir que me morí, o mis hijos van a decir, es que mi papá o mi papá se murió y nosotros como sus herederos del premuerto lo vamos a suceder y a ellos les darían la herencia. Sin embargo, si esa noticia resulta falsa, entonces queda sin efecto esa declaración de los que iban a recibir por estirpe y lo que me había sido otorgado
me será dado por cabeza. Artículo 985. Por la enajenación que haga el testador de todo o parte de una cosa dejada en testamento, se entiende revocada su disposición relativa a la cosa o parte enajenada, a no ser que vuelva a su dominio. Yo puedo tener 5 bienes, pero voy a enajenar 4. En el testamento, cuando lo abra, solo va a haber uno vigente, porque los otros bienes ya fueron enajenados, ya no pertenecen al causante. Entonces, cuando se abre la testamentaria, como el único que está vigente es el que no enajené, sobre ese se va a declarar la herencia. Los demás ya no son parte de la herencia. 986. La donación o legado de un crédito hecho en testamento queda revocado en todo o en parte si el testador recibe el pago del todo o en parte de la cantidad que se le debía o por cualquier razón ha cancelado el crédito. Brenda me debe a mí dinero. Yo hago mi testamento y digo en mi testamento que le voy a dar como herencia un legado de crédito, que es lo que vamos a ver posteriormente. Un legado de crédito. Y en el legado de crédito, que vamos a estar hablando del artículo, hoy me lo estudié en la mañana, de crédito en el artículo 1007, vamos a ver que si ya me pagó, entonces, aunque el testamento diga que yo le voy a perdonar la deuda, como ya me pagó, no tiene objeto al perdón, porque la obligación ya fue cumplida. 987. No produce efecto el testamento en cualquiera institución del heredero, si el nombrado tuviera incapacidad legal para heredar. Si yo nombro a una persona, pero ésta tiene indignidad, es incapaz para poder legalmente ser heredero, entonces queda sin efecto el testamento. No produce efecto el testamento en cuanto a la institución de heredero. Va a subsistir el testamento en cuanto a los demás. En cuanto a él, el que tiene incapacidad legal para heredar, eso se queda intestado y lo demás se reparte dentro de los herederos instituidos. Artículo 988. Caduca la disposición testamentaria en que se deja algo bajo condición si el heredero o el legatario a que se refiere muere antes que se verifique. Yo le dejo a uno de ustedes una herencia condicional que va a recibir parte de mi herencia bajo la condición que se gradúe como abogado y notario. Y se muere, pues la condición se muere con él, ¿verdad? El siguiente artículo 989. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero sustituido muera antes que él o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Yo podría decir que voy a heredar a Eric, pero si él no quiere aceptar, nombro a otra persona. O él no acepta la herencia, y si no la aceptara, entonces puede tomar su lugar alguna otra persona. Pero el testamento subsiste porque es una declaración de última voluntad. Artículo 990. No caduca la herencia ni el legado que se deja desde el día cierto o desde el tiempo determinado, aun cuando el heredero o legatario mueran antes de haber llegado el día vencido al tiempo que fijó el testador. ¿Por qué no caduca la herencia ni el legado que se deja desde cierto día o cierto tiempo determinado, aun cuando el heredero o legatario muera antes de haberse verificado, llegado el día vencido? Porque puede hacer que la condición se cumpla. Entonces, si se cumple la condición, lo que se debe hacer es que esa herencia la van a, si es pariente del testador, van a reclamarla las personas que van a ser los herederos del premuerto. La disposición testamentaria 991 de una cosa específica en favor de alguno no produce efecto si se destruye la cosa sin culpa en la persona obligada a entregarla. El próximo semestre, cuando miren las obligaciones, vamos a ver que las cosas se destruyen, ya sea por fuerza mayor o caso fortuito.
Pero si la cosa que le dejamos a una persona, a Catherine, por ejemplo, le dejo una cosa como herencia, como legado, y en el camino se destruye, no va a heredar porque la cosa ya está destruida. Entonces no tiene objeto que se lee en la testamentaria porque ella ya no sería heredera, porque la cosa ya no existe. Bien. 992. En todos los casos que caduque o pierden su efecto, la institución de heredero pasará la herencia a los herederos legales. Hemos estado indicando. Si el testamento se declara nulo, anulable, ineficaz o exista caducidad, entonces los bienes se dejan sin efecto el testamento y todos los bienes, derechos y obligaciones del causante van a pasar a ser parte de la herencia legal, es decir, de los llamados a la herencia. Y ahí nos vamos a la hojita, por favor. De acuerdo a este último artículo, dígame, Luisa. Sí, buenas tardes, licenciado. Hola. A lo que usted se refería en el artículo 990 es que el heredero, aún no habiendo muerto y si se dejó una condición en el testamento, sus descendientes pueden sí obtener lo Claro, que se dice en el testamento. si se cumple la condición, aunque éste hubiera muerto, el testamento persiste, porque la obligación fue cumplida. Entonces ¿Y si ya no se cumpliera? ¿Qué manda? ¿Y si no se cumpliera la condición? Entonces esos son unos artículos anteriores. Si la condición no se cumple y él muere, entonces queda sin efecto el testamento y ese bien pasa a una sucesión intestada o legal. Está bien, gracias. Entonces, de acuerdo a este artículo 992, que fue el último que leímos, dice, voy a repetir, dice, en los casos que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. Ahora, si vemos lo que corresponde a los herederos legales, nos vamos a ir entonces del artículo 1078, 1079 y 1080 del Código Civil, en donde dice orden de sucesión, de acuerdo a la hojita que yo les mandé, ¿verdad? El orden de llamamiento que hace la ley, yo lo he dicho un montón de veces, al cónyuge sobreviviente, a todos los hijos, incluyendo a los adoptivos, a los parientes consanguíneos en línea recta, directa, ascendente, descendente, y a los parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad. En caso contrario, si no existieran parientes, nos vamos entonces a lo que es una herencia vacante. Y la herencia vacante entonces va a indicar la ley que los bienes pasan a ser parte del Estado o parte de alguna universidad de Guatemala. ¿Verdad? Eso lo vamos a ver posteriormente cuando miremos el día sábado, primero Dios. Vamos a ver la sucesión hereditaria, vamos a ver lo que es parte de la herencia vacante. Es el artículo 1074. Son llamados a la sucesión intestada, según las reglas que más adelante se determinan, los parientes del difunto y a falta de estos, el Estado y las universidades de Guatemala por partes iguales. El pariente más próximo en grado excluye al más remoto, salvo el derecho de representación en los casos que deba que tener lugar, es decir, en aquellos casos donde existen los herederos del premuerto. En estos artículos, no los voy a leer ahorita, 1078, 1079, 1080, 1081, hasta el 1084, antes de que metan la pata. Hasta el 1084, porque eso lo vamos a ver el día sábado. Sin embargo, en la hojita yo tengo procedimiento, parte básica. Esto lo voy a repetir en la sucesión intestada, pero solo lo voy a mencionar aquí sin leerlo. Cuando miremos la sucesión intestada, vamos a declarar en principio, o vamos a radicar la sucesión intestada por los herederos universales, uno, algunos o todos los que van a ser declarados universalmente. Es decir, desde el cónyuge y los hijos hasta los parientes más remotos, consanguíneos
hasta el cuarto grado de consanguinidad. Posteriormente a eso, entonces, de la radicación, el abogado, el notario, lo resuelve el acta, hace una resolución notarial y de acuerdo a eso manda la publicación de los edictos al Diario Centroamérica o el Diario Oficial y a otro de menor circulación. Y luego la sentencia. Todo esto lo voy a leer, pero lo que más me interesaba acá es que se nombra a un administrador de la herencia, al administrador de la mortual. El administrador de la mortual entonces va a ser el que va a recoger, el que va a tener los bienes del causante y los va a distribuir dentro de los herederos que van a ser nombrados como herederos universales. Bien. Vamos a entrar a la ordenación por causa de muerte y vamos a ver los legados. Aquí solo voy a leer la primera parte y posteriormente lo voy a explicar. Los legados van a ser principalmente puros, es decir, cuando se hereda una cosa en especial, pero sin cargas. Es un regalo sin ninguna carga, sin ninguna condición, en forma lisa y llana. Los condicionales van a ser suspensivos y resolutorios. Condicionales suspensivos. El albacea, que es el administrador de la herencia del causante dentro de la sucesión testamentaria, se queda con los bienes hasta que se cumpla la condición. Mientras no se cumplan las condiciones, entonces el legatario, el heredero particular, va a quedar en suspenso su herencia. Por eso se llama suspensivo. Y luego los condicionales resolutorios. Si la persona no cumple con la condición, entonces pierde la herencia. Cuando hablamos de aspectos resolutorios es aspectos que dejan sin efecto los contratos. Por esa razón algunas personas dicen que el contrato de testamento o dicen que el testamento es un contrato unilateral porque solo hay un otorgante, el causante, mientras que los demás contratos existen una relación jurídica, es decir, un sujeto activo y un sujeto pasivo. Llámese a estos comprador, vendedor, mandante, mandatario, nudo propietario, usufructuario, arrendante, arrendatario o inquilino, etcétera, etcétera. Pero estos contratos bilaterales o sinalagmáticos vienen y tienen forma de terminarse por nulidad, anulabilidad, por remisión, por resolución, que es cuando el contrato tiene una cláusula resolutoria o existe el incumplimiento y eso da por terminados los contratos. Pero como aquí estamos hablando del testamento, dice, si la resolución la condición no se cumple, entonces se da por resuelto el contrato. Entonces, resuelto el contrato, de alguna manera está diciendo el código que parte del testamento es un contrato unilateral. Bien. En el Código Civil, en el capítulo 4, herencia condicional y a término, dice el 993, herencia condicional. Las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro incierto. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales en todo lo que esté prevenido en este capítulo. Y aquí nos vamos a ir solo por ver lo que es las condiciones del artículo 1269 al 1278. En el artículo 1269, que es el capítulo 3 de los negocios jurídicos condicionales, habla del negocio jurídico. Hemos indicado que el negocio jurídico no es un contrato. Si se van ustedes al artículo 1251, dice que el negocio jurídico es cuando dos personas con capacidad para contratar van a declarar su voluntad sobre objeto lícito. Eso dice entonces el negocio jurídico. Todavía no es un contrato.
Solo estamos llegando a acuerdos. Entonces, esos acuerdos condicionales, dice la ley en el artículo 1269, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los que haya adquirido, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Es decir, del cumplimiento por parte del obligado a cumplir con la condición. ¿Quién es el obligado? El heredero, que tiene que cumplir con una obligación para ser parte de la herencia. El siguiente artículo dice: el negocio condicional surte efecto desde el cumplimiento de la condición, salvo estipulación en contrario. Es decir, este negocio jurídico, esta relación que va a existir entre el causante y el heredero, surge efecto desde el cumplimiento de la obligación. Si él cumple con la obligación, entonces es declarado heredero y recibirá la herencia. Regresemos por favor al artículo 994. La condición de no enajenar o no gravar bienes solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años después de los herederos o legatarios. Aquí, como siempre, la ley da la enfermedad, pero también da la salida, ¿verdad? Miren, la condición no se puede enajenar. Yo le voy a dejar en su orden, aquí tengo a Catherine. La condición se la voy a dar a Catherine. Una herencia condicional, cualquier condición, no importa. Pero ella, mientras no sea declarada heredera, porque no ha cumplido con la obligación, ella no puede heredar su derecho, no lo puede enajenar. Los que recibimos herencia sin condición, podemos enajenar nuestro derecho de herederos. Ella no puede como heredera. Ahora bien, pero ¿hasta qué tiempo va a ser válida la condición? Será válida hasta que ella llegue a la mayoría de edad, si es menor de edad. Y si es mayor de edad, 5 años más de los herederos o legatarios. Es decir, entonces, existe una prescripción de la condición que es de 5 años. Si nos vamos al artículo 1170 del Código Civil, que ya lo hemos leído muchas veces también, dice cuáles son las cosas que se pueden, el registrador de solicitud, escrita parte interesada, cancelará, dice, capítulo 4 de las cancelaciones del libro del registro civil. Y acá nos dice a nosotros, 3, las anotaciones de demanda de embargos después de 5 años de su fecha. Y sigue hablando y dice aquí que entonces las obligaciones prescriben 5 años después de que estas fueron dadas a conocer. Artículo 995. Se te pondrá por no puesta la condición de no casarse, pero será válida la que se dirija a impedir matrimonios con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causaviente el usufructo, uso, habitación de una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Aquí hay 3 cosas importantes que tenemos que mencionar. En su orden está Stephanie. Yo no le puedo dejar a Stephanie en mi testamento la condición de que no se case. Eso no puede existir. Pero que no se case con el patojo de la par que se llama Juan, porque ese es un marero, ese es diferente. Pero de igual manera tiene un periodo de prescripción. La prescripción o la caducidad de la condición. Ahora, luego, sin embargo, legarse al causaviente, es decir, aquí encontramos la palabra causaviente. Causaviente también se llama heredero. Cuando hablamos de causaviente, heredero, hablamos del de cujus como el causante, como el testador. Entonces, el heredero podrá, sin embargo, legarse, es decir, darle un legado al heredero o causaviente en cuanto al usufructo, uso, habitación o una pensión personal llamada contrato de pensión vitalicia por el tiempo que permanezca soltero. Entonces, Catherine,
como si usted, como yo le dije que no se casara, se va a juntar con con este choco cabrón de aquí en la par, que se llama Juan. Entonces usted se junta con él, se rejunta, van a tener una unión de hecho, de facto. Entonces, la condición es que permanezca soltero, si no es casarse con aquel, mientras usted permanezca soltera, va a tener derecho a esa condición. 996, si el heredero legatario fueren instituidos bajo condición suspensiva es que está en stand-by, ¿verdad? Está en el aire, se podrán en administración los bienes que le correspondan hasta que la condición se realice o haya certeza de que podrá cumplirse. Ahorita voy, Víctor. Es decir, la condición de heredero va a estar en stand-by, va a estar en letargo, suspendida, mientras no se cumpla con la condición. Se tendrá entonces, dice el otro artículo, por cumplir la condición cuando sin culpa del heredero legatario impide el cumplimiento de ella el interesado que no se realice. Dejamos una condición, por ejemplo, que si ustedes se hubieran tenido que graduar en el año 2021, pero no nos pudimos graduar porque estaba el COVID, estaba cerrada la universidad, cerrada la facultad, no hubo exámenes de privados ni exámenes públicos. Entonces, no se llevó a cabo esa condición porque fue imposible para el heredero cumplir con aquella. Dígame, Víctor. Ya se fue, pero dígame, Víctor, de todos modos. Buenas tardes, licenciado. Solo, digamos, una duda. Yo sé que ahorita lo que está poniendo son ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, ese que mencionó de que la condición fuera que no se case con alguna persona específica. Pero digamos de que sí puede haber un caso realmente de que sí pueda, digamos, el papá de alguien decir, bueno, si quieres aceptar mi herencia, pero sí no te debes casar con esta persona. Y sí puede escribirse en el testamento como tal. Hablemos de los problemas de familia. Muchas veces hay problemas familiares en donde los papás son enemigos. Algo así como Romeo y Julieta, ¿eh? Entonces viene y le dice el papá de Romeo, te voy a dejar la herencia, pero no te vas a casar. O por lo menos no te casas con Julieta. Y vas a tener herencia mientras seas soltero. Perfecto, ¿eh? No se casa con Julieta, se van a vivir juntos, no se casaron, permanecen solteros, pero la condición tiene un periodo de caducidad, que es de 5 años, se cumple con los 5 años de la condición, queda liberado de la condición, entonces ya se puede casar con Julieta. Es bien sencillo, nos da la enfermedad, pero nos da la medicina también, nos da el remedio. Gracias, Rick. Bueno, a herencia, hasta aquí voy a dejar ahorita. A partir del artículo 997 hasta el artículo 1025, del artículo 1041 al artículo 1084 es lo que vamos a dar el día sábado, para que solo tengamos a bien tener el día martes lo que corresponde al albacea, el albacealgo, que es una parte no muy grande. Luego vamos a ver lo que es la partición, la aceptación y la masa hereditaria, y concluimos con lo que corresponde a nuestro periodo semestral, para que el jueves siguiente, es decir, el 16, tengamos a bien tener un repaso. Entonces los dejo hasta aquí y nos vemos el día sábado. Yo les voy a escribir exactamente a la hora en que nos vamos a reunir. Dígame, Isabel López. Isabel. Bueno, se arrepintió Isabel. Lick, buenas tardes, perdón, yo sí tengo una duda. Respecto a lo que dijo al principio de la clase de repetir el examen, ¿eso aplica solo para los que no pudieron enviarlo? No, para todos. Para todos, Es que todos van a repetirlo. miren, Charlene,
Sí, dígame. Lo que sucede es que tengo 747 alumnos. Le aseguro que de esos 700 y pico, tal vez lo entregaron, tal vez 20. Entonces no puedo saber, o sea, tener que quitar 20 para ponerlo. Mejor, anulo el examen y hago un examen nuevo. Y igual Ok, sería la como- misma hora entonces. a la misma hora, pero como no fue culpa de ustedes, no les voy a dar 45 minutos, sino les voy a dar 1 hora para que tengan mejor posibilidad de examen. Ok, gracias, Lick. Porque ustedes no tuvieron la culpa, la tuve yo, entonces yo tengo que asumirla, ¿verdad? Isabel, dígame. Isabelita, en lo que Isabel, en lo que viene Isabel. María José. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, a mí solo me gustaría saber si podría como confirmarnos bien qué día sería para organizar mi tiempo. Dejémoslo estipulado para el día lunes a partir de las 9 menos cuarto Ok, muchas gracias. de la noche. Gracias a usted. Licenciado, ¿será modalidad falso verdadero? No. Les voy a dar más tiempo porque van a hacer preguntas, pero con 3 respuestas para que ustedes cojan una que ustedes consideren es la verdadera. Con el mismo contenido, obviamente, ¿no? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, Pero entonces, licenciado, perdón. dígame, Ya Isabel, sería mi dígame, Sí, hija. fíjese que en lo personal, por ejemplo, me gustaría conservar mi nota. Es que volvemos a lo mismo, Isabel. Fíjese que, mire, van a ser algunas personas de una sección, otras de otra, y ponerme a revisar tantísimos exámenes, de veras, mire, me cuesta muchísimo. O sea, no Es que a tengo mí en el todo personal se me dificulta un poco, ¿verdad? Y pues mi nota, la verdad, no fue muy mala. Y quisiera que tal vez repetirlo, está bien, yo me podría someter, pero tal vez, no sé si usted podría agarrar la nota más alta de, de los dos parciales que tenemos. Hagamos eso. Examínese y la nota más alta me lo dice y yo voy a hacer todo lo posible por ponerla en mi cuadro de notas para que le ponga la superior. Pero eso será a usted y a todos los de esta y las demás secciones. Muchas gracias, licenciado. Gracias por la comprensión. No acepto. La culpa fue mía, tengo que aceptar mis errores. Bien, hasta pronto, señores. Gracias, licenciado. Feliz Feliz tarde. tarde, licenciado. Licenciado, feliz tarde.